Me avisan si pueden ver, me parece que no hay nadie. Nadie se ha conectado hasta el momento. Bueno, entonces voy a hacer un breve repaso, ¿sí? Breve repaso sobre las clases pasadas. Bueno, al inicio nosotros hemos visto, bueno, generalidades de la biología, hemos tocado lo que es la definición de biología, ¿no? Los dominios que tiene la biología, ¿no? Diferentes áreas. Las características de los seres vivos, hemos visto que existen ciertas características muy importantes que pueden, que van a determinar, ¿no? En lo que es un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, el movimiento, la irritabilidad y la coordinación, la irritabilidad, una respuesta que tenemos nosotros los seres vivos ante algún cambio, ¿no? Ante estímulos externos o internos, ¿no? Por ejemplo, prender la luz cuando nosotros estamos en la oscuridad, nos molesta y rápidamente nos cubrimos los ojos, ¿no? Entonces, no, el estímulo es la luz, nos irritamos en ese momento, ¿no? Por la excitación de la luz en nuestros ojos y inmediatamente pues nos cubrimos, ¿no? Entonces, está todo coordinado, ¿no? Crecimiento, nosotros crecemos, nuestras células crecen, ¿no? Nos adaptamos también eh, a diferentes eventos, ¿no? Y a medida de estas adaptaciones diferentes, a lo largo del tiempo esas adaptaciones se convierten pues en procesos evolutivos, ¿no? Los seres vivos se reproducen, ¿no? Existe, hemos visto reproducción sexual, asexual, ¿no? Sexual, donde intervienen por lo menos, donde intervienen dos sexos, ¿no? Diferentes y los organismos que nacen producto, ¿no? Los productos de de esta reproducción tiene características intermedias, ¿no? Mientras que la reproducción asexual, ¿no? Prácticamente son clones, ¿no? Porque solamente tienen la información genética de un progenitor. Realizamos metabolismo, ¿no? Procesos metabólicos, ¿no? Para cumplir todas nuestras funciones, ¿no? Homeostasis, ¿no? El proceso de autorregulación con nuestro medio, ¿no? Y hemos hablado también acerca de organizaciones, ¿no? Niveles de organización, el primer nivel subcelular, donde tenemos al nivel atómico, molecular y macromolecular, complejos supramoleculares y finalmente el organular. Y por encima de este subcelular, ¿no? Tenemos ya el celular, ¿no? Estamos hablando de células, ¿no? Tisular, conjunto de células, organológico, conjunto de tejidos, ¿no? Sistémico, conjunto de órganos, individuo, conjunto de sistemas, población, conjunto de individuos de la misma especie en un determinado lugar, en un determinado momento, comunidad, ¿no? Conjunto de poblaciones de diferentes especies que habitan juntos, ¿no? En un lugar y tiempo determinado. Ecosistema, ¿no? Es un ambiente, ¿no? Donde coexisten diferentes comunidades, ¿no? Habitan juntas en un espacio físico-químico, ¿no? Eh, un, e- em, una ecósfera, ¿no? Todos los ecosistemas del planeta, ¿no? Llámese lagunas, lagos, ríos, océanos, ¿no? Y biosfera, conjunto de espacios como suelo, agua, aire, donde están todos, absolutamente todos los seres vivos, ¿no? Hemos hablado también del método científico, ¿no? Que es el método, la manera formal de poder recopilar información y comprobar ideas, ¿no? De una manera, pues, científica, algo que se pueda reproducir, algo creíble, ¿no? Eh, que comienza desde la observación, ¿no? De fenómenos, de hechos extraordinarios o cosas que llaman la atención, ¿no? Posteriormente tú generas una hipótesis, ¿no? Que hipotetizas, o sea, piensas qué podría ser, ¿no? Te haces una pregunta, la hipótesis está relacionada a la pregunta, ¿no? Y tú mismo te respondes, ¿no? Pero bueno, luego experimentas a base de eso, ¿no? Experimentas para comprobar si tu hipótesis es correcta, ¿no? Ves los resultados y finalmente concluyes, ¿no? Concluyes si tu hipótesis era la correcta o no era la correcta, ¿no? Ahí se proponen teorías y leyes finalmente, ¿no? Hemos visto también características y composición química de la materia viviente,
¿no? Tenemos, por ejemplo, hola, Miriam, Buenas estoy, tardes. ¿cómo estás? Estoy haciendo un repaso de todo. A vista que no había nadie, estaba haciendo un repaso de todos los temas, pero si quieres resolver alguna pregunta en especial, algún tema en especial que haya pasado, ¿no? Me avisas o continúo con el repaso. Sí, justo también quería repaso por lo de que el domingo es el examen de las 5 primeras semanas. Ah, 5 primeras semanas. Ya, repasamos las cinco Sí. primeras semanas, entonces. Ujú. Ya, muy bien. Entonces yo voy avanzando y tú me haces preguntas en cualquier momento. ¿Te parece? ¿O tienes Sí, preguntas listo. ya? No, sí, sí, siga. No, Ya, muy bien. Ya, gracias. entonces, a ver, te voy a mostrar todas las PPT. Dame un minutito. ¿Ya? Mm, Ya, puedes ver mi pantalla, ¿no? Sí, mis. Ya, chicos, buenas tardes, qué bueno que hayan entrado. Voy a hacer un repaso de las 5 primeras clases, ¿ya? Si tienen alguna pregunta en específico, me pueden parar en determinado momento y vemos las preguntas, ¿ya? Las dudas que tengan y voy a intentar ayudarlos en lo que pueda. ¿Está bien? Sí. Ya, muy bien. Entonces, bueno. Desde la primera semana hemos hablado lo que es la biología, los dominios, que eso es súper fácil, ¿no? Las características que tenemos todos los seres vivos, ¿no? Irritabilidad y coordinación, bueno, irritabilidad cuando respondemos ante los estímulos, ¿no? Del medio ambiente y obviamente nuestra respuesta está coordinada entre el estímulo en nuestro cerebro automáticamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, te pinchas la mano, automáticamente vas a soltar lo que estás tocando, ¿no? El pinchazo es tu estímulo, ¿no? Y inmediatamente hay una coordinación entre tu mano y cerebro, ¿no? Para responder, ¿no? Adaptación, los cambios que nosotros tenemos al medio ambiente, los cambios de los seres vivos al medio ambiente, a lo largo del tiempo estos cambios, estas adaptaciones se reflejan en procesos evolutivos. Reproducción, tenemos visto dos, la sexual, donde intervienen dos sexos, ¿no? Y el tercer individuo, el producto, es una mezcla de ambos, ¿no? Por la variabilidad genética, que ha recibido el 50% de ADN de ambos padres, mientras que en la sexual no hay variabilidad genética y el producto es idéntico al padre. ¿No? El metabolismo, pues es la capacidad que los seres vivos tenemos de poder realizar todas nuestras actividades y dentro de esto tenemos anabolismo y catabolismo, ¿no? Catabolismo, destrucción de moléculas complejas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos alimentamos, nosotros comemos nuestro arroz, nuestro pollo, vamos a comenzar un proceso catabólico, porque vamos a destruir moléculas complejas, por ejemplo, como tu pollo, que es full de proteínas, ¿no? Vamos a llevarlo a sus mínimas unidades, ¿no? En este caso, aminoácidos. Cuando destruimos de moléculas complejas a moléculas simples, liberamos energía, ATP, ¿no? El anabolismo, sentido inverso. Vamos a generar moléculas complejas a partir de moléculas simples. Una vez que te has alimentado, has generado aminoácidos. Estos aminoácidos, luego tu cuerpo necesita otro tipo de proteínas, por ejemplo, colágeno para tu cabello, para la piel, no sé, queratina, de repente para las uñas, etcétera. Entonces, ahí nosotros
construimos moléculas complejas a partir de moléculas simples, pero para eso necesitamos energía, ¿no? Homeostasis, la capacidad de autorregularnos, ¿no? La capacidad de autorregularnos. Y una organización específica, hemos visto que todos los seres vivos están organizados específicamente, ¿no? Y existen varios niveles de organización: subcelular, celular, tisular, organológico, sistémico, individual, poblacional. Ya, lo más complicado realmente es poblacional, ¿no? Poblacional, conjunto de individuos de la misma, ¿no? Mira, celular, ¿no? Célula, tisular, conjunto de células; organológico, conjunto de tejidos; sistémico, conjunto de órganos, ¿no? El individuo, conjunto de sistemas. Poblacional, conjunto de individuos de la misma especie en un determinado espacio y tiempo, en el mismo espacio y tiempo, ¿ya? Y comunidad, conjuntos de poblaciones también en un determinado espacio y tiempo. Ya una comunidad es un determinado conjunto de poblaciones de diferentes especies en un determinado espacio y tiempo. Ya, y el ecosistema, ya un ecosistema, por ejemplo, podría ser la puna, por ejemplo, ¿no? Pampas galeras, por ejemplo, donde tenemos las comunidades de vicuñas, tenemos comunidades de repente de halcones, hay ¿no? Diferentes tipos de comunidades, diferentes tipos de poblaciones que viven y habitan en ese espacio, ¿no? En un lugar, ¿no? Determinado en condiciones físico-químicas iguales, ¿no? La ecosfera comprende todos los ecosistemas del planeta. Tenemos, por ejemplo, no solo la puna, no solo la, eh, sino tenemos, por ejemplo, selva, ¿no? Costa, etcétera, ¿no? Y la biosfera, ¿no? Un conjunto de espacios, ¿no? Suelo, aire, agua, todo, absolutamente todo, ¿no? Donde existen absolutamente todos los seres vivos, ¿no? Habíamos visto el método, ¿sí? Disculpe, se ve la página, la primera página, creo que no se ve la presentación, o sea, en grande. Ah, ok, mil disculpas, a ver. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, y cuando hablábamos del método científico, ¿no? Primero, pues ocurría, el método científico es la forma de experimentar y demostrar válidamente, ¿ya? Una respuesta, una investigación. Ya el método científico es reproducible, ¿no? Por cualquier persona, si es que quiere experimentarlo, ¿no? Y da respuestas a algo, algún fenómeno, alguna pregunta, alguna cosa curiosa que pueda llamar la atención, a un hecho extraordinario o atípico que podría pasar. ¿Ya? Es la forma de cómo recopilamos información y planteamos teorías al mundo. ¿Ya? Por lo general, pues tiene que pasar algo que llame la atención, un fenómeno o algo, ¿no? Y lo vas a ver, ¿no? Entonces comienza con la observación de este fenómeno, ¿no? Y luego de la observación, pues tú te hipotetizas un montón de cosas. ¿Qué pueden estar ocurriendo? ¿Cómo se genera la lluvia? ¿Por qué se da? No lo sé, ¿no? Un montón de preguntas podrías hacerte, ¿no? Que te van a llevar a la hipótesis. Esa va a ser tu hipótesis. La pregunta de investigación está muy relacionada a la hipótesis, ¿sí? Que podría ser aceptada o rechazada, ¿no? O sea, tú dices, ¿cómo se genera la lluvia? Ah, bueno, de repente mucho calor, sube el vapor del agua y luego baja. O de repente, otra hipótesis que tengo puede ser, no, de repente, em, hay alguien arriba, superior, ¿no? Que nos tira agua de vez en cuando, no lo sé, ¿no? Entonces, pero tú haces una experimentación, ¿no? Haces una experimentación, comienzas a mirar, ¿no? Cómo se lleva a cabo todo este proceso, cuando hay más calor, cuando no hace calor, cae el agua, no cae el agua, etcétera. No, vas a tener resultados a lo largo de tu experimentación. A base de esto, de tu resultado, obviamente vas a tener conclusiones. Tus resultados van a concluir en algo. ¿En qué? En aprobar o rechazar tu hipótesis. ¿Ya? Aprobar o rechazar tu hipótesis. ¿Ya? Y a base de ello, pues uno crea teorías y leyes, ¿no? Se formulan teorías y leyes, ¿no? La teoría se va a establecer para explicar un fenómeno observado, mientras que las leyes procuran describir el fenómeno. ¿Sí? Ese es el método científico. ¿Ya? Y bueno, también hemos visto composición química de la materia viva, bioelementos o elementos biogénicos, ¿no? Que son bioelementos. Entonces, los elementos del cual están hechas, ¿qué? La vida, ¿ya? Elementos de la vida.
elementos de la vida, ¿ya? Y en este caso, chicos, algo importante es que no interesa la abundancia de estos elementos, porque si se clasifican, se van a clasificar de acuerdo a su abundancia, pero no de su importancia, porque todos son importantes. Y de acuerdo a su abundancia se van a clasificar en tres: los bioelementos primarios o principales. Acá, ojo, tenemos solo al chon, ya, acuérdense la galleta chon, ya. Los elementos secundarios, ya, calcio, fósforo, potasio, azufre, ¿no? Sodio, magnesio, cloro, hierro, ¿no? Secundarios, ¿ya? Estos los podemos encontrar aproximadamente en el 99% de nuestro cuerpo, en porcentaje, ¿ya? 99% de nuestro cuerpo. Mientras que estos los vamos a encontrar, no sé, en el 0,8, 0,9% de nuestro cuerpo, ¿ya? Y esto de acá sí lo vamos a encontrar en pequeñas trazas, ya bien poquito, ¿ya? Estos llamados oligoelementos. Tenemos manganeso, yodo, cobre, cobalto, zinc, flúor, molibdeno, selenio, cromo, ¿ya? Entonces, ojo, todos son importantes para poder vivir de manera adecuada. La falta de alguno de esos, el desequilibrio de alguno de esos componentes va a generar muy probablemente alguna deficiencia, ¿sí? Alguna deficiencia, ¿no? Entonces también hemos visto principios inmediatos, biomoléculas inorgánicas. Acá solamente hemos visto al agua prácticamente, ¿no? El agua, que es el solvente universal, H2O, ¿no? Función mecánica o amortiguadora, porque lo tenemos en el líquido sinovial, ¿no? En todas nuestras articulaciones, es el medio de transporte, ¿no? No solamente de nosotros, de los mamíferos, de los eucariotas, animales, ¿no? En el transporte de la sangre, la linfa, sino que también en los vegetales, ¿no? A través del sistema xilema y floema, ¿no? Porque a través de esto, ¿no? Utiliza agua para poder transportar sus nutrientes y sus sales minerales, ¿no? Y nosotros, a partir de la sangre, nosotros transportamos también nuestros nutrientes y hay intercambio gaseoso, ¿no? El agua, importante para el calor, alto calor específico, es un termorregulador porque sudamos, nos deshidratamos y necesitamos más agua, tomamos más agua, ¿no? Entonces, el agua nos ayuda a termorregularnos, ¿no? Tiene alta tensión superficial porque las moléculas que están en la superficie, las moléculas de agua en la superficie, se tienden a agarrar con mucho más fuerzas entre ellas para evitar la evaporación, ¿ya? Y que con las moléculas de abajo, ¿no? Entonces, esa unión tan fuerte hace que algunos animalitos, ¿ya? No puedan romper su interacción. A eso se le llama tensión superficial. Entonces, al no romperla, ellos no se hunden, sino que parecieran que patinan, ¿no? Y patinan sobre el agua, ¿no? Porque no consigue, el peso de este zancudo, por ejemplo, no rompe la tensión superficial del agua, ¿ya? Además, nos ayuda a mantener húmedas las membranas, pues, ¿no? Hemos visto sales minerales que nos ayudan a la contracción muscular, por ejemplo, calcio, potasio, sodio, la transmisión de impulsos nerviosos, mantenimiento del equilibrio osmótico, y además forma parte de muchas estructuras, ¿no? El calcio, por ejemplo, ¿no? Los dientes. Oxígeno es obviamente esencial para todos los organismos aeróbicos como nosotros, ya que es el aceptor final de hidrógeno en la respiración celular, ¿no? El CO2, un gas respiratorio importante de la fotosíntesis como fuente de carbono, ¿no? Si no hubiese de todas maneras CO2, las plantas no podrían realizar fotosíntesis y nosotros no tendríamos oxígeno, porque como hemos visto, como vamos a ver más adelante, el CO2 es el dador de moléculas de carbono en la fotosíntesis, ¿no? Responsable del efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Ya, el efecto invernadero es esa capa caliente que nosotros tenemos, que la Tierra tiene, y que nos ayuda a mantener la temperatura dentro de la Tierra, una temperatura ideal, 15 grados centígrados, una temperatura promedio de la Tierra, 15 grados centígrados. Profesora, pero en otros países tiene menos 20, claro, sí, es el promedio, ¿no? Promedio entre los extremos y los más fríos. Ya, esta capa nos ayuda a retener el calor de la Tierra, regresando el calor, evitando que se disipe y manteniendo una temperatura en la cual nosotros podemos vivir. Ya, ese es el efecto invernadero. Hemos visto biomoléculas orgánicas, carbohidratos, llamados también hidratos de carbono, glúcidos, compuestos por CHO, ¿no? Dentro de estos tenemos a los que son de pentosas, ¿no? Con 5 carbonos. Tenemos a la ribosa, desoxirribosa, ¿no? Ácidos nucleicos, ¿no? Tenemos a la ribulosa y tenemos a las eh, exosas, ¿no? En este caso, exosas, tenemos acá la fructuosa, azúcares, ¿no? Galactosa,
eh, glucosa, ¿no? Como fuentes de energía, ¿no? Como fuentes de energía, ¿no? Estos son los monosacáridos, porque es la mínima unidad fundamental que tienen los carbohidratos, ¿ya? La mínima unidad fundamental de los carbohidratos son los monosacáridos, unidos por enlaces glucosídicos, ¿ya? Son solubles en agua, ¿ya? Y tienen sabor dulce, cuando son monosacáridos, ¿ya? Cuando son disacáridos es la unión, pues, de dos monosacáridos, ¿no? Y se forma a través de un enlace glucosídico, ¿no? Que es este, ¿no? Pero cuando se forma el enlace glucosídico, eh, se rompe, ¿ya? El enlace se forma por la pérdida de una molécula de agua, ¿ya? Se pierde una molécula de agua, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay una deshidratación y se rompe agregando una molécula de agua, ¿ya? Se pierde una molécula de agua y una deshidratación, ¿ya? Se va una molécula de agua, ¿ya? Hay una hidrólisis, ¿ya? Dentro de los disacáridos, ojo, eso sí es algo que tiene que aprenderse, ¿ya? Sacarosa, ¿de qué está formada la sacarosa? De glucosa más fructuosa, no te olvides, glucosa más fructuosa, sacarosa. Lactosa, que viene, ¿dónde lo encontramos? En los productos lácteos, está formada por glucosa y galactosa. Glucosa y galactosa. Y la maltosa está formada de glucosa más glucosa. ¿Dónde encontramos la maltosa? Por ejemplo, en la cebada, la cerveza, ¿no? La cerveza tiene maltosa, ¿no? Entonces, ¿la cerveza qué es? Glu glu, ¿no? Así, acuérdate eso. Glu glu, maltosa, ¿ya? Polisacáridos, bueno, tenemos los oligosacáridos cuando se unen de 3 hasta 9 monosacáridos y los polisacáridos por encima de 9, por encima de 10, ¿no? Por encima de 10 monosacáridos, tenemos a los polisacáridos, que en este caso ya son, mira, insolubles en agua y ya no tienen sabor dulce. Funciones energética, ¿ya? ¿Quiénes son los energéticos? El almidón y el glucógeno. Almidón y glucógeno son las formas de guardar energía que tienen los seres vivos. Animales lo almacenan como glucógeno y las plantas almacenan su energía como almidón, ¿ya? Una energía a corto plazo, ¿ya? Los dos están formados por moléculas de glucosa, ¿ya? Los dos están formados por moléculas de glucosa, ¿ya? Acá tenemos al almidón, ¿ya? Que lo vemos en forma de hélice, ¿ya? Así se disponibilizan las glucosas, mientras que el glucógeno, ¿ya? Es una estructura ramificada, ¿ya? ¿Dónde se almacena el glucógeno? En las células del hígado, en los hepatocitos y en las células musculares, ¿ya? En los tejidos musculares. Ahí se almacena el glucógeno. Es una forma rápida de tener energía. Las glucosas, después de que tú comes, no están dando vueltas por toda tu sangre, porque si estuviesen mantenidas en tu sangre, tendrías diabetes. Ya lo que pasa es que esa glucosa se convierte en glucógeno, ¿ya? Esa glucosa, por acción de la insulina, de esta hormona, hace que la glucosa se convierta en glucógeno y se almacena en las células del hígado. Cuando nosotros estamos en momento de ayuno, o sea, cuando ya no has comido, ya en estos momentos, por ejemplo, si no has comido nada desde tu almuerzo, ahorita estás rompiendo glucógeno y liberando glucosa a tu sangre para tener energía, ¿ya? Dentro de las funciones que tiene los polisacáridos, tiene la función estructural, ¿ya? Estructural también. Ya dentro de la estructural tenemos a la celulosa, ¿ya? Miren, la celulosa que están constituidas como por fibras, ¿ya? De glucosa, que la celulosa es parte de la pared, ¿no? De las células vegetales, ayuda a la estructura de las células vegetales. Recordemos que las células vegetales tienen una estructura dura, ¿no? Hexagonal más o menos, ¿no? Tenemos también la quitina, que forma parte, mira, de la estructura de los insectos, ¿no? La estructura de los insectos. Y tenemos a la celulosa, no, perdón, a la mureína, ¿ya? La mureína también, que forma parte de las estructuras de las bacterias, ¿ya? Las bacterias también, la forma que tienen las bacterias, ¿no? Redonda, espiralada, ¿no? Las paredes, ¿ya? De las bacterias están constituidas por mureína. Entonces, es una función estructural. Hemos visto también a los lípidos, ya los lípidos. Dentro de los lípidos, llamados grasas, su función es obviamente una reserva de energía, pero una reserva de energía a largo plazo, ¿ya?
Además es aislante térmico, nos ayuda a protegernos de calor, nos da protección de diferentes tipos de órganos, ¿ya? Y es estructural también porque ayuda a dar forma. Su mínima unidad son los ácidos grasos, ya ácidos grasos, diferentes tipos de lípidos que tenemos simples, que son conocidos como grasas neutras. Acá tenemos al glicerol, una cabeza de glicerol y un ácido graso, por ejemplo. Acá un triglicérido, ya, una cabeza de glicerol y 3 colas de ácidos grasos, triglicérido. Dentro de los ácidos grasos tenemos a los saturados y a los insaturados. Los saturados porque completamente están, todos los carbonos están unidos a un enlace, ¿no? Con un enlace, ¿ya? A través de enlaces simples, mientras que los insaturados, algunos carbonos tienen enlaces dobles, ¿ya? Algunos enlaces dobles. Se unen estos ácidos grasos a través de enlaces ésteres, ¿ya? Tenemos lípidos complejos, ya cuando se unen con otro tipo de estructuras, por ejemplo, otro tipo de estructuras. Tenemos acá, por ejemplo, a un fosfolípido, donde se está uniendo una cabeza de fosfato, ya un glicerol fosfato, uniéndose a un, a 2 colas de ácidos grasos, ¿ya? 2 colas de ácidos grasos, un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Esto forman los fosfolípidos, ¿ya? Fosfolípidos. Entonces contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Además de otros elementos, ¿no? Como el fósforo, ¿no? O también se puede unir los lípidos a los carbohidratos, llamándose glucolípidos, ¿no? Entonces, cuando se unen los lípidos a otras moléculas, son lípidos complejos. ¿Está bien? Característica de o bueno, una de las funciones más importantes que tienen los lípidos es que forman los fosfolípidos, y estos fosfolípidos, ¿no? Es un lípido complejo. El fosfolípido forman la bicapa lipídica, las membranas celulares. Ya las membranas celulares están constituidas por una bicapa lipídica, 2 capas de lípidos, ya, frente a frente, ya. Las cabezas, este grupo, este glicerol y este grupo fosfato le confiere una capacidad hidrofílica, o sea, que le gusta el agua, se puede unir al agua, mientras que acá estos ácidos grasos nada más le dan una capacidad hidrofóbica, o sea, no le gusta el agua, por lo que estas colas están metidas dentro de la membrana, mientras que las cabezas están hacia el lado externo o lado interno de la célula. Ya. Tenemos a los esteroides, ya, a los esteroides, ¿no? Estructura una estructura diferente a los que hemos visto hace un momento, ya. Pertenecen a diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo, las hormonas sexuales están dentro de este rubro: testosterona, progesterona, vitamina, colesterol, estradiol, ¿no? Están acá las hormonas. Luego hemos visto también proteínas, ¿no? Mínima unidad fundamental de las proteínas, los aminoácidos. Acá están los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos, ¿qué característica tienen? Tienen un grupo carboxilo, o sea, un COOH, y un grupo amino, ¿ya? Sus extremos, ¿ya? Grupo carboxilo, grupo amino, y en el centro tenemos bueno, un carbono central unido a un radical y a un hidrógeno. Este radical es el que va a cambiar entre cada aminoácido, ¿ya? Entre un aminoácido y otro va a cambiar. Tenemos diferentes tipos de aminoácidos, muchos tipos de aminoácidos, pero hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que los necesitamos y que nosotros no los podemos producir. Entonces necesitamos alimentarnos de otras fuentes para poder obtener aminoácidos esenciales. Ya, de estos aminoácidos esenciales son 20 aminoácidos esenciales. ¿Ya? Y los no esenciales son los que sí nosotros podemos construir y reconstruir en nuestro cuerpo. ¿Ya? Los aminoácidos se unen unos con otros forman a través de los enlaces peptídicos. ¿Ya? A través de los enlaces peptídicos. Eh, un minutito, chicos, por favor.
Ya, muy bien. Entonces, dentro de las funciones que tienen las funciones biológicas que tienen las proteínas, ¿no? Tenemos la función hormonal, ¿no? Función hormonal. Tenemos la función de estructural, ¿no? Hay proteínas que son estructurales, como el colágeno, por ejemplo, ¿no? De transporte, como la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Tenemos proteínas de reserva, ¿no? De defensa, anticuerpos, por ejemplo. Tenemos proteínas motoras que nos ayudan a movernos, ¿no? Las tubulinas, por ejemplo. En diferentes enzimas, todas las enzimas son proteínas, todas las enzimas son proteínas que son catalizadores y diferentes toxinas que también son proteínas, ¿sí? Niveles Mm, estructurales del... Sí, Sí, disculpe, creo que dejó de compartir pantalla. ya, gracias por avisarme. Ya, entonces ya tenemos hormonas, proteínas estructurales, de transporte, de reserva, de defensa, motoras, sí, todas las enzimas que decía son proteínas, y tenemos también algunas que son toxinas, también son proteínas. Los niveles estructurales de la proteína, acá tenemos el primer nivel que es lineal, ya la estructura primaria de las proteínas, solamente las uniones, los enlaces peptídicos de aminoácido con aminoácido, y esta es una forma inactiva de una proteína, ¿ya? Luego, el segundo nivel tenemos en la hoja plisada o hélice alfa, ¿ya? Eh, tenemos, eh, en este caso, ¿no? Se van uniendo porque van aumentando los enlaces. ¿Qué enlaces, por ejemplo? Puentes de hidrógeno, ¿ya? No son enlaces peptídicos, no unen aminoácido con aminoácido, sino que se unen así, mira, a- en la parte lateralizada, ¿no? Son uniones que permiten que se comiencen a plegar estos aminoácidos, ¿no? A su vez, si seguimos aumentando, podemos unir hojas plisadas con hélices alfas, estructuras, ¿no? De hoja plisada y hélice alfa, y llegar a la estructura terciaria, ¿ya? Hoy aumentamos también los niveles de los enlaces. Tenemos no solamente puentes de hidrógeno, tenemos interacciones hidrofóbicas, las fuerzas Van der Waals, enlaces iónicos, ¿no? Puentes de sulfuro, ¿no? En este caso, en una estructura terciaria, una proteína ya está activa. Muchas proteínas ya están activas en la tercera estructura. Ya algunas llegan a la cuarta, al nivel de la estructura cuaternaria, ya, donde están formadas por más cadenas todavía, más cadenas de aminoácidos, ya, más cadenas de aminoácidos. Por ejemplo, la hemoglobina llega a la estructura cuaternaria, donde ya está, están todos los tipos de enlaces, ya. Los enlaces más difíciles de romper son los puentes de sulfuro. Ya, entonces acá tenemos una proteína normal en su estructura terciaria o cuaternaria, ya, y podemos desnaturalizarla. ¿Qué significa desnaturalizarla? Romperle los enlaces. Romperle los enlaces para intentar linealizarla, llevarla a su estructura secundaria o primaria. Cuando está en esa estructura secundaria o primaria es una proteína inactiva, ya, no realiza su función. Se puede volver a activar si se renaturaliza nuevamente, pero algunas proteínas no consiguen renaturalizarse una vez que se desnaturalizan. ¿Está bien? Hemos visto ácidos nucleicos, ARN y ADN, ya, ARN y ADN, y dentro de estos ácidos nucleicos, ya, entonces, tenemos, ¿no? ARN y ADN, tenemos acá constituidos, unidad fundamental, nucleótidos, ¿no? Estos nucleótidos están constituidos ¿de qué? Ya de un grupo fosfato, un fósforo, ya este grupo fosfato le da la acidez a los ácidos nucleicos, por eso se llaman ácidos. ¿Por qué? Porque tienen este grupo fosfato, ¿ya? Está constituido por una pentosa, que es un azúcar, y una base nitrogenada, ¿ya? Esta base nitrogenada va a cambiar y por ende van a cambiar los nucleótidos. Existen 5 bases nitrogenadas. Ya 5 bases nitrogenadas
un grupo purinas y un grupo pirimidinas. ¿Quiénes son las purinas? Eso tienes que acordarte también. ¿Quiénes son las purinas? Adenina y guanina. Pero acuérdate así, mira. Agua pura, ¿ya? Agua pura. Entonces, A de adenina, gua de guanina, pura de purina. Estas son purinas y el resto son pirimidinas. Citosina, timina, uracila. ¿Ya? Pero estas cuatro, adenina, guanina, citosina y timina, van a formar al ADN. ¿Ya? Estas cuatro van a ser bases nitrogenadas del ADN. ¿Ya? Mientras que estas otras cuatro de acá van a formar al ARN. ¿Ya? Ay, perdón. No es timina, es citosina, ¿ya? En este caso, en el caso del ARN, el uracilo va a reemplazar a la timina. No tenemos timina en el ARN, ¿ya? Este azúcar, esta ribosa, este azúcar, esta pentosa que tenemos acá, ¿ya? Tenemos dos formas, o de ribosa o desoxirribosa. Si es desoxirribosa, es ADN, por eso se llama ADN. Ácido, por el fosfato, desoxirribonucleico, ¿ya? Ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué? Porque tiene una desoxirribosa. ¿Y cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Que justamente en el carbono número 2, ya la ribosa tiene un hidroxilo, mientras que la desoxirribosa tiene un hidrógeno. Ya ha perdido un oxígeno. La desoxirribosa no tiene el oxígeno que tiene esta ribosa. Ya, ¿cuál es la función de los ácidos nucleicos? La conservación, ¿no? De nuestra información genética y la expresión, ¿no? Hay una característica que tiene el ADN que tiene complementariedad de las bases. El ADN es una cadena, una molécula de dos cadenas, ¿no? Dos cadenas. Acuérdate, el ADN es como si fuese una escalera. Estos son los pasamanos, ¿ya? Estos son los pasamanos, mira. ¿Qué son los pasamanos? El azúcar y tu grupo fosfato. ¿Y cuáles son los peldaños? Las bases nitrogenadas, ¿ya? Las bases nitrogenadas de las dos hebras se tienen que unir y se unen por complementariedad. ¿Qué es eso? Complementariedad significa que uno es complementario de la otra. ¿Quién? Adenina es complementaria de timina, ¿ya? Adenina es complementaria de timina. Y citosina es complementaria de guanina. Pero adenina se une siempre con timina. Siempre, 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 siempre. Nunca va a haber posibilidad de que no se una. Ya, adenina se une con timina a través de dos puentes de hidrógeno. Dos puentes de hidrógeno. Mientras que citosina con guanina a través de tres puentes de hidrógeno. ¿Está bien? ¿Cómo se unen los nucleótidos? Los nucleótidos se unen ya por enlaces covalentes llamados fosfodiéster. Ese es el enlace, fosfodiéster. Ya cómo va creciendo este ADN o estos ácidos nucleicos, cómo van creciendo en sentido 5', 3'. Ese es el sentido de crecimiento de las hebras, ¿ya? Otras diferencias que hemos visto es que el ADN es una doble cadena, mientras que el ARN es una sola cadena. Entonces, este no tiene complementariedad de bases porque solamente hay una cadena. Es como si fuese la escalera a la mitad nada más, ¿no? El ADN es una doble cadena y hay complementariedad. El ADN está constituido, como te decía, por adenina, timina, citosina y guanina, mientras que el ARN está constituida por citosina, guanina, adenina, pero no tenemos a la timina, sino es reemplazado por el uracilo, ¿ya? Uracilo. Además de eso, está constituido por desoxirribosa y en este caso ribosa. La diferencia, grupo H en el carbono número 2 es de un hidrógeno, nada más en el carbono. Existen diferentes. ¿Dónde? Ya. Otra cosa importante que quiero que no te vayas a olvidar es que el ADN está dentro del núcleo. El ARN también está dentro del núcleo, pero el ARN sale del núcleo. Sale del núcleo, ¿ya? Para que lleve parte de la información para que sea traducido y elabore una proteína. En cambio, el ADN tiene toda nuestra información genética y jamás va a salir del núcleo de la célula. ¿Está bien? Tipos de ARN. Tenemos ARN mensajero, que justamente es el que sale del núcleo, llevando la información genética que necesitamos traducir, que necesitamos crear. Necesito colágeno, ¿ya? Entonces, la información del colágeno está en tu ADN.
pero no va a salir tu ADN pues a producir colágeno. ¿Dónde producimos colágeno? En los ribosomas. ¿Te acuerdas? Los ribosomas son las maquinarias de producción de proteínas. No va a salir. Entonces, ¿quién sale? Es el ARN. Le manda la información, se transcribe en ARN, le da un pedazo de la información, ¿no? ¿Y quién lo carga? A ese pedazo de la información se le llama ARN mensajero. ¿Por qué? Porque está llevando un mensaje. El ADN le está entregando un mensaje a él. Y él lo está llevando a quién? A los ribosomas. Ya, este es el ARN de transferencia o transferente, es un ARN en forma de T, así se simboliza con T, porque tiene forma de T, y es el encargado de transportar los aminoácidos para formar las proteínas exactamente, ¿ya? Él va a leerlo a él, lo va a entender, ¿ya? Y va a darle aminoácidos, 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 ¿para qué? Para generar proteínas. Y tenemos al ARN ribosómico. Ya este ARN se asocia a proteínas y forma los ribosomas. Los ribosomas son estructuras constituidos por dos subunidades, ¿no? De proteínas y ARN ribosómico que se van a ensamblar, ¿ya? Y que va a formar, va a ser la maquinaria. Por acá va a entrar el ARN mensajero, y allí se va a hacer la maquinita para hacer proteínas. Y luego viene este ARN de transferencia, se integra y le va trayendo un aminoácido tras otro, un aminoácido tras otro, conforme vaya leyéndose la estructura que tiene, la secuencia de aminoácidos que tiene ese ARN mensajero. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos visto, ¿ya? Eso es lo que nosotros hemos visto en el primer capítulo, ¿ya? Ahora, ¿preguntas sobre esto? ¿Nada? Miss, ¿cuándo era que el uracilo reemplazaba a la timina? Ah, ya, el uracilo reemplaza la timina en el ARN. El ARN no tiene timina, el ARN tiene uracilo, Gracias. ¿sí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? Ya, entonces nos vamos a la semana número 2, rapidito, ¿ya? A ver, acá están viendo, ¿no? Ya, semana número 2 hemos visto virus y bacterias. Características de virus y bacterias. Virus, definición, partículas muy pequeñitas, de 20 a 300 nanómetros, y son parásitos intracelulares obligados. Si no están parasitando, ellos no están vivos, se podría decir, porque necesitan la estructura de su hospedero para realizar su metabolismo. Si no tienen un hospedero, si no están en su forma parásito, no pueden realizar su metabolismo. O sea, no pueden reproducirse. Ya, no pueden volver a reproducirse si no están de forma parasitaria. Ya, entonces ahí es la cuestión de a qué grupo de taxones los meten y si son seres vivos o no son seres vivos, ¿no? Porque esta es la estructura viral, ¿no? Y si ven, es una estructura muy simple, ¿ya? Este es un virus complejo que vemos acá, que está constituido por básicamente su ADN, ¿ya? Pues, su ácido nucleico, ya mejor dicho, porque puede ser ADN o ARN, su ácido nucleico, su nucleocápside, que está constituido, esta nucleocápside está constituido por ácido nucleico, o sea, su ácido nucleico más la cápside. Esta estructura es la cápside, o sea, su pared Ahora, protectora. Sí, no se ve la diapositiva de virus. no, a ver, ahora, Ahora, ahora sí. ya. Entonces, miren, ¿no? Entonces, este es el virus complejo, les decía, es un virus complejo, porque un virus simple es solamente esto que estoy señalando en rojito. O sea, ácido nucleico y su pared, cápside, que se llama cápside, nada más. ¿Ya? Hay algunos más complejos, como el coronavirus, por ejemplo, que es un virus más complejo, ¿ya? Que también tiene envolturas, ¿ya? Y una envoltura proteica, ¿ya? Que son estas coronas, ¿no? Una estructura en forma de coronas, ¿ya? Por eso se llama coronavirus. ¿Ya? Entonces el genoma viral pueden contener, en el genoma viral ellos pueden contener tanto ADN como ARN, ¿ya? Pero nunca ambos, ¿ya? Solamente uno ADN o ARN. Su cápside, su estructura está cubierta por proteínas que envuelve y lo protege, ¿no? Su cápside, esa estructura rojita, lo protege, ¿no? Su envoltura viral, como decíamos en algunos virus, poseen algunas envolturas virales lipídicas, ¿ya? Que son derivadas de quién? De su célula huésped, al quien han parasitado, de ahí viene, ¿ya?
Entonces, esta parte de acá, esta corona, ¿ya? Es gracias a la membrana celular de su huésped. Ya es una envoltura de lípidos y proteínas, ¿ya? Además, algunos tienen proteínas de unión y entrada, ¿no? Los virus tienen proteínas en su superficie que les permiten unirse a receptores específicos en la célula huésped e inyectar su material genético. Ya, bueno, clasificación, virus desnudos, como te digo, solamente tienen que la cápside y el material genético, ¿ya? Nada más, ¿ya? Entonces, y estas cápsides están formados por estos capsómeros, ¿ya? Los capsómeros. Y el virus envuelto, ¿ya? El virus envuelto es un virus ya que tiene esta membrana, tiene esta envoltura, ¿ya? Tiene esta envoltura. Se pueden clasificar por el tipo de ácido nucleico, ¿ya? Tenemos a los virus de ADN y a los virus de ARN, eso también. Ah, te digo que te lo aprendas, ¿no? Porque podría venir, ¿no? Eh, Tenemos al virus de la gripe. Mira, lo más común que nosotros tenemos de la gripe ya es un virus ARN, el VIH, el dengue, el Zika. Mira, dengue, Zika. Dengue, Zika, estos son transmitidos por el zancudo, ¿ya? Entonces son virus ARN, tenemos al ébola, tenemos la hepatitis A y C, ya, tenemos la fiebre amarilla, que también por insectos, ¿no? Y el sarampión, todos estos son virus ARN. Mientras que los virus ADN tenemos al virus papiloma humano, al herpes simple, varicela zoster, herpes 6, hepatitis B, adenovirus, Epstein-Barr y el parvovirus, ¿ya? Todos estos son virus ADN. ¿Ya? Y de acuerdo a su simetría de la cápside, o sea, la forma que tenga esta cápside, ¿ya? Esta cápside, los virus se pueden clasificar como icosaédricos o esféricos, porque tenemos, mira, forma icosaédrica, ¿no? Mira, ¿no? O medio esférico, ¿no? Así se disponibilizan sus capsómeros en casi todas las direcciones del virus. Por ejemplo, en el caso de los adenovirus, tienen esta forma icosaédrica. Tenemos filamental o helicoidal, filamentoso o helicoidal porque parecen unos tubos, ¿no? Los capsómeros están unidos uno detrás de otro. Acá tenemos al famoso mosaico del tabaco, que fue el primer virus estudiado, ya, el mosaico del tabaco. Y tenemos a los virus complejos, de acuerdo a su forma, porque mira, esta es la unión de ambos, ¿no? Tienen una parte icosaédrica acá a la parte de arriba y otra parte helicoidal a la parte de abajo. En este caso, los bacteriófagos, por ejemplo. No te olvides, los bacteriófagos son los virus que atacan solo bacterias. Bacteriófagos, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo la replicación viral? La replicación viral tiene dos formas, un ciclo lisogénico y un ciclo lítico. Ya tenemos acá, mira, la célula huésped, ya, una bacteria, por ejemplo, la bacteria es la célula hospedadora, ya, y la primera parte es que el virus se tiene que fijar sobre la bacteria, ya, se fija sobre la bacteria, ya, fijación o absorción, ya, se fija sobre la bacteria, ya, y luego hace un proceso de penetración que le inyecta, ¿ya? Le inyecta, ¿ya? Su material genético, ¿ya? Ingreso del virión, ¿ya? O su ácido nucleico, ¿ya? Una vez que ingresa su ácido nucleico, ¿ya? Eh, este ácido nucleico, ¿ya? Confunde a la célula, ¿ya? Y la célula, ¿ya? Va a sintetizar las enzimas, eh, va a hacer la síntesis de enzimas virales, va a hacer la replicación de este material genético viral y va a sintetizar la cápside. O sea, va a comenzar a sintetizar la estructura del virus. ¿Qué información genética le ha metido el virus a la bacteria? Toda su información genética. Y dentro de su información genética, ¿qué hay? La formación de su cápside, o sea, de su capa, ¿no? La producción de esa capa. Y además se duplica su información genética otra vez. Genere su información genética, su ADN, su ARN y sus cápsides. Eso es lo que va a hacer. ¿Ya? Esa es la síntesis, la fase de síntesis, ¿ya? Va a sintetizar las proteínas del virus, ¿ya? Entonces, fijación, penetración, cuando entra todo el material genético,
replicación de su información genética, luego sintetiza todas las proteínas del virus, que son la cápside, ya, sintetiza las proteínas del virus, ya, y luego, ¿qué más? El virus se ensambla, así como ensamblar una computadora. Este ADN o este ARN se mete dentro de esa nucleocápside, se ensambla dentro de la célula, ya, la fase de ensamblaje, y luego ya están los virus ensamblados dentro de la célula, entonces ahí no se quieren quedar. ¿Qué es lo que hacen? Revientan a la célula, eso se llama lisis, ya, y se liberan, ya, se liberan. Son virus libres que van a tener la capacidad de infectar nuevamente, ya, a otra célula, a otra bacteria. Ya, ese es el ciclo lítico, ya, el ciclo lítico. Pero también tenemos el ciclo lisogénico. En este caso, el ADN, después de la penetración, ya, o el material genético después de la penetración dentro de la célula, ya este ADN se integra dentro del material genético del virus, de la bacteria, de la célula huésped. Mira, se integra, se ha metido, se ha metido. Y la célula piensa que es de él, parte de él. Y ahí lo tiene, dentro de su material genético, y la célula se duplica y duplica también toda la información del virus metida dentro de su ADN. Ya, ese es el ciclo lisiogénico. Acá no genera nuevos virus, pero sí mantiene su información genética. Ya, sí tiene su información genética, pero no genera virus. No genera nuevos virus. Mientras que en el ciclo lítico sí genera nuevos virus. Sí, dime, Montalvo. Doce- Docente, en el ciclo lisogénico es cuando tienes la enfermedad y como que no se afecta algo así, ¿o no? Claro, no está afectando. Exacto, no está afectando. Solamente está copiando su material genético, pero no está rompiendo, no está destruyendo, por ejemplo, no está matando al organismo. ¿Entiendes? No le está matando. Solamente está ahí manteniendo su información genética. Nada más. ¿Sí? Sí, migra. ¿Cuál es la importancia del ciclo lisogénico? La importancia es que permite a los virus, ¿no? Su persistencia en la célula huésped sin causar un daño inmediato. ¿Ya? Sin causar un daño inmediato, solo para sobrevivir, solo quiere sobrevivir, ¿ya? De esta manera mantiene, pues, su información genética, que puede ser transmitida por muchos ciclos celulares, ¿no? Ya. Ya, sí, bueno, y esta liberación por gemación, déjame, ah, quiero borrar esto. A ver. Bueno, discúlpenme, a ver, voy a intentar borrar esta cosa. Así, aquí está. Uy, no. Ya. Ya, bueno. Acá tenemos también cómo se liberan los virus por gemación. ¿Ya? ¿Cómo se liberan los virus por gemación? ¿Cómo ellos obtienen esa membrana? ¿Ya? Bueno, dentro ya de la célula, dentro de la célula, ya dentro de la célula que han infectado, ellos pues se ha duplicado, se ha replicado su material genético y también han formado sus proteínas de su cápside, ¿no? Entonces ahora le toca ¿qué? Ensamblarse. Acá se ensamblan, ¿ya? La cápside que contiene el cromosoma virus, la nucleocápside, ¿ya? Se ensamblan, pero en este caso estos virus se pegan, ¿ya? Estas son las proteínas transmembrana que va a envolver, ¿ya? Pero que esto es parte de la membrana de la célula huésped, es una bicapa lipídica, ¿ya? Tenemos la bicapa lipídica que está asociada a proteínas transmembrana, ¿no? Como toda membrana lipídica, tiene proteínas transmembranas, ¿no? De la envoltura vírica, ¿ya? Entonces, estas nucleocápsides se van a pegar a esta bicapa lipídica y mira, la nucleocápside va a inducir el ensamblaje de las proteínas de la envoltura, ¿ya? Se van a ensamblar estas proteínas de la envoltura, ¿ya? Va a rodearlo y va a generar un corte, ¿ya? Una liberación, y de esta manera se está llevando, el virus se está llevando parte de la bicapa lipídica,
de la célula huésped, ¿no? Y de esta manera adquirió, ¿no? Adquirió proteínas, proteínas en su estructura, ¿ya? En su estructura externa. ¿Sí? Adquirió estructuras, ¿ya? Se le llama liberación por gemación o gemación viral, ¿ya? Entonces, no te olvides, es un proceso donde las partículas virales maduras se liberan de la célula huésped sin causar muerte, ¿ya? No causan muerte, en este caso no están causando muerte también de la, de la célula a la cual están infectando, ¿ya? No la están lisando, sino que se están llevando parte de ella, mira. Ya a diferencia, ¿no? De esta, del ciclo lítico. Ciclo lítico viene de lisis, ¿ya? Que está matando, acá no está matando tampoco. ¿Ya? Eh, entonces adquieren la envoltura, su envoltura de su membrana a partir de la célula huésped. ¿Ya? También han visto, ¿no? El virus el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, este virus VIH, ¿no? Virus del VIH. Es un virus complejo, ¿ya? Es un virus complejo, pertenece a la familia de los lentivirus, ¿ya? Y tiene, bueno, tiene su membrana, no tiene su ácido nucleico, ¿no? Eh, Su ácido nucleico es un virus ARN, ¿no? Tiene transcriptasas inversas, que son enzimas para ayudar en la transcripción de su información y retrotranscripción de su información, ya está constituido por las proteínas P24 que forman parte de su cápside, ya, su cápside, y además por la proteína de matriz, la P17, y su envoltura. Acá lo importante en esta parte, ¿no? Es la envoltura, que ellos tienen una glucoproteína de anclaje, ¿ya? Que es la GP41, que hace que se una, ¿ya? La glicoproteína GP120, ¿ya? La GP120 se une al virus a través de esta otra glicoproteína, que es la de anclaje, la GP41. Y esta glicoproteína GP120, ¿ya? Es la glicoproteína que le confiere ya el reconocimiento a los anticuerpos, a los, a los linfocitos T, ¿ya? Esta glicoproteína superficial que nosotros vemos acá del virus, ¿ya? Juega un papel muy importante en la entrada de este virus en nuestras células, ¿ya? Entonces, esta glicoproteína, ya esta glicoproteína GP120 se une a la glicoproteína CD4, se une a los CD4 de las células T, de los linfocitos T, ¿ya? Y de los macrófagos, ¿no? Lo que hace que nuestras células se confundan, nuestro sistema inmune lo paraliza, se confunde y los deja entrar, no lo reconoce, o sea, lo reconoce como si fuese propio, ¿ya? Se encajan súper bien. El receptor de esta glicoproteína GP120 es la glicoproteína CD4, ¿ya? Entonces, ¿no? Acá tenemos a la GP120, ¿ya? Acá, la GP120, y acá unido tenemos al CD4. El CD4 está en nuestros linfocitos, ¿ya? Está en nuestros linfocitos. Y se encajan súper bien, se reconocen. Entonces, por eso que al reconocerse no lo ve como extraño, sino lo ve como propio, ¿ya? Entonces, no lo ataca inmediatamente, no lo ataca, ¿ya? Entonces, no se olviden, la GP120 es la encargada de iniciar la entrada del VIH a la célula huésped. ¿Quién la ancla al virus? Es la GP41. La GP41 es una proteína transmembrana. ¿Ya? Esa la ancla. ¿Ya? Porque si este virus tuviera solamente la glicoproteína GP41 y no tuviera la 120, entonces ahí sí no se reconocerían. Y ahí sí lo atacarían al VIH. ¿Ya?
Entonces, ¿quién lo reconoce? Como les digo, el CD4, ¿no? Se une el receptor CD4 y ahí esta GP120 se une al receptor CD4, ¿no? Y comienza la infección, ¿sí? Comienza la infección, ¿ya? Se fusionan, ingresa el material, el ARN, ¿no? El ARN, como les digo, dentro de este virus tenemos a la transcriptasa inversa, esta enzima, ¿ya? Que lo que va a hacer finalmente es va a convertir este ARN en ADN, ¿ya? Esta transcriptasa inversa convierte al ARN en ADN. ¿Por qué? Porque nuestro ADN, en nuestro núcleo, nuestro ADN es ADN, no es ARN. Entonces, este ADN, este ARN, ya se tiene que integrar, se va a integrar a nuestro material genético, pero no se puede integrar como ARN, pues, ya, porque no se va a reconocer con nuestro ADN, ¿no? Se convierte en ADN. ¿Cómo se convierte en ADN? A través de esta enzima, la transcriptasa inversa, que hace el proceso de transcripción inversa. Ya, lo convierte en ADN y de esta manera entra dentro de nuestro núcleo, ¿no? Y se integra a nuestro material genético. Se integra a nuestro material genético. Metido dentro de nuestro ADN, ya, de las células que ha podido parasitar, nuestra propia maquinaria comienza a sintetizar y a transcribir nuevamente ARN de este virus. Comienza a generar otra vez ARN del virus. Ya, ARN, 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 y no solamente el ARN, ¿no? Sino que también su cápside, ¿no? Su cápside, y comienza a ensamblarse. Se ensambla otra vez, ¿no? El virus se ensambla, ¿no? Se ensambla y luego, por gemación, ¿no? Se pega a nuestra membrana, se pega a la membrana de los linfocitos y se separa, produciendo, ¿no? Una liberación y una maduración, ¿no? Produciendo otra vez nuevos virus, ya nuevos virus. El virus al inicio, ¿no? Al inicio de la contaminación, pues, comienza a producirse, a reproducirse de una manera lenta, ¿no? De una manera lenta. Imperceptible, ¿no? A bajas cantidades porque él no tiene intención de matarte, ¿no? Finalmente, porque él también quiere vivir, ¿no? Sin embargo, a medida, por eso que la gente no se da cuenta al inicio, ¿no? Sino que se da cuenta ya, no, en la parte media, ¿no? Y antiguamente, pues, la parte ya del SIDA como tal, ¿no? El SIDA es la última etapa ya de esta enfermedad, de la contaminación por el virus, ¿no? Ya es cuando tu sistema inmune está completamente degradado. Sí, el sistema inmune está completamente degradado y bueno, antiguamente, en los años 60, 70, donde fue el boom, ¿no? 70 más o menos, 70, 80 por ahí, ¿no? La gente que se contaminaba con VIH se moría. ¿Por qué? Porque no habían vacunas, no habían retrovirales, ¿no? Eh, para evitar que se lleve a cabo este proceso de transcripción, ¿no? No habían estos retrovirales y bueno, llevaba muy rápida la producción de muchas cantidades de virus en el cuerpo y no era el virus que te mataba, sino que como eliminaba los linfocitos T, ¿no? Los eliminaba, entonces tú te quedabas pues sin sistema inmune y cualquier otra enfermedad pues te atacaba, un resfriado te mataba, ¿no? Entonces, el virus no te mataba exactamente, sino era una enfermedad, alguna enfermedad colateral, otro virus que venía y te atacaba, en verdad. ¿Sí? Y ya. Bueno, esto ya saben, ya lo pasamos, ¿no? Formas de transfusión, ¿no? Eh, por jeringas, transmisión de madre e hijo, relaciones sexuales sin protección, ¿no? Eh, y pruebas de detección. El ELISA es la prueba rápida, pero es una prueba presuntiva, ¿ya? ¿Qué busca el ELISA? Detecta anticuerpos específicos contra VIH. O sea, los anticuerpos contra VIH. Eso es lo que busca, anticuerpos. Si nosotros producimos el anticuerpos. Es una prueba rápida y económica, ¿ya? Pero puede producir falsos positivos, ¿ya? Falsos positivos por una reacción cruzada con otros anticuerpos. O sea, no necesitas tener VIH, pero puede estar produciendo otros anticuerpos y lo va a reconocer. Y puedes dar positivo al ELISA. Ya, si uno da positivo al ELISA, no significa que tengas VIH, sino que te mandan a hacer un Western blot, que es una prueba mucho más sensible, y en este caso ya es una prueba confirmatoria. ¿Ya?
en este caso, el Western blot lo que detecta son proteínas virales. Ahí sí va a buscar al virus. Acá está buscando solo los anticuerpos que nosotros mismos producimos. ¿Ya? Pero acá sí está buscando el virus. Esta prueba sí busca el virus. ¿Ya? Busca las proteínas virales. ELISA es como si fuese la prueba rápida de COVID, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa prueba rápida que no buscaba anticuerpos también. Pero para estar seguros que te decían una prueba molecular, ¿cierto? En la prueba molecular que busca al virus, a las proteínas víricas. Igual acá, en el Western se busca las proteínas víricas. Ya es mucho más complejo y costoso y requiere de un equipamiento y personas especializadas, ¿no? En este caso, ahí sí, si sale positivo, quiere decir que la persona está infectada con el virus. Ya. Después hemos visto teoría celular, ¿no? Hemos visto acá a Matthias Leiden, Schwann, Virchow y Weismann, ¿no? ¿Qué nos dicen estos dos señores, Leiden y Schwann? Que los cuerpos de todas las plantas y animales están formados por células, todos estamos formados por células. Virchow, que nos dicen que solo puede aparecer nuevas células por división de las antiguas, o sea, una célula genera otra célula, ¿no? Y Weismann, que nos dice que todas las células que viven actualmente se remontan a tiempos más antiguos, o sea que alguien ha sido la predecesora, ¿no? Las células que están en la actualidad han venido de otras, ¿no? Entonces, todo nos dice lo mismo. Todos los organismos están constituidos por células y las células vienen por división de otras células de una más antigua, ¿no? Dentro hemos visto a los procariotas, que son bacterias, ¿no? Se pueden separar de acuerdo a su forma o agrupación en los cocos, circulitos, ¿no? Redonditos, diplococos cuando se unen 2, tetradas cuando se unen 4, sarcinas cuando se unen más de 4, y estreptococos de manera lineal, ¿no? Estafilococcus agregados por varias partes, ¿no? Los bacilos en forma media alargada, ¿no? Medias ovaladas, y los cocobacillus, una mezcla entre los cocos y los bacillus. Diplobacillus 2, streptobacillus alineados y empalizadas cuando los vemos así, ¿no? En zigzag. Tenemos a los espirilos, ¿no? Los vibrios con forma de coma y las espiroquetas, ¿no? ¿Quién le da todas estas formas? La pared. La pared celular que tienen los procariotas, ¿ya? Esta pared celular, ¿no? Le da la estructura, le da rigidez y resistencia y es responsable de la forma. ¿Ya? Vemos que se dividen en dos, los gram positivos y los gram negativos. ¿Por qué se llaman gram positivos y gram negativos? Porque reacciona ante el colorante gram, ¿ya? Los que reaccionan al colorante gram son los gram positivos y son de color morado, ¿ya? Son de color morado, ¿ya? ¿Qué características tienen estos? En su pared, ¿no? En su pared te dije, ¿no? Mira, si miras la estructura externa, si los miras a ellos, no, mira, los gram positivos tienen una membrana plasmática. Los gram negativos también tienen su membrana plasmática. Pero esta pared de acá, ¿ya? Está constituida por una capa de peptidoglucano. Esto es peptidoglucano o peptidoglicano, como quieres llamarlo, peptidoglucano, ¿ya? Pero esta capa de peptidoglucano es bien ancha. ¿Ya? Entonces tiene una membrana plasmática y encima un peptidoglucano. Eso es un gram positivo y reacciona al colorante gram. Mientras que una gram negativa, mira, la capa de peptidoglucano es bien delgadita. Esta bacteria gram negativa está constituida por dos membranas plasmáticas. Dos membranas plasmáticas y en el medio de esa membrana plasmática una capa de peptidoglucano. ¿Ya? Entonces, al colorante gram, que así se llama el colorante gram, no reacciona. Ya, por lo general se le tiene que adicionar otro componente llamado fucsina y que la va a colorear de fucsia. ¿Sí? De fucsia. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Y por qué necesitamos diferenciarlas? Porque, bueno, es forma de poder identificarlas, distinguirlas, y es importante sobre todo en la parte médica porque existen antibióticos especializados solo en matar gram positivas o antibióticos para gram negativas, ¿ya? Gram negativas o gram positivas. De acuerdo a la bacteria que tú tengas, pues te dan el antibiótico correspondiente para poder atacar a tu bacteria. Si es una bacteria, por ejemplo, si es un antibiótico que va a atacar capa de peptidoglucano directamente, ¿no? ¿A quién le vamos a dar? A esta, pues. ¿No? A este antibiótico le va a hacer bien porque va a destruir esta capa. Pero si le damos ese mismo antibiótico a esta, no lo va a destruir. ¿Por qué? Porque tiene esta membrana encima. Y el antibiótico se va a resbalar, se va a ir por todos lados, pero no se va a meter, no va a destruir a la bacteria. La bacteria va a seguir feliz en tu cuerpo. ¿Ya? Pero también existen antibióticos de amplio espectro que pueden matar las dos. ¿Ya?
¿De qué más está constituida? De membrana celular, que ya sabemos, ¿no? Ah, sí, algo importante de esta membrana celular es que presenta pliegues internos llamados mesosomas. Ya, estos mesosomas, acá están, estos mesosomas, función, ya, es un repliegue de la membrana que le aumenta la extensión de la membrana plasmática, pero que también permite anclar al ácido nucleico, anclar a un espacio, ¿ya? Recordemos que las bacterias no tienen una membrana nuclear. Entonces su material genético está en un espacio llamado nucleoide, pero está dentro del citoplasma, no está rodeado de nada. Su material genético es un ADN circular, no te olvides, es un ADN circular. Ya el citoplasma contiene lo mismo, agua, proteínas, glúcidos, lípidos, iones, inclusiones y ribosomas. ¿Ya? Otra característica que tienen que son estructuras variables en bacterias, o sea que no todas las tienen exactamente, es la cápsula, que es una estructura externa a la membrana plasmática que le confiere mayor resistencia, ¿ya? Resistencia. Y además le permite poder pegarse a estructuras, ¿ya? Le permite adherirse también, ¿ya? Tenemos flagelos, ¿ya? Flagelos, que son estas prolongaciones alargadas que lo que le va a permitir es, le da movimiento a la bacteria, ¿ya? Los flagelos están relacionados con el movimiento, son estos apéndices que le permiten moverse, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de flagelos y a dónde estén estos flagelos, podemos llamar monotricas, un solo flagelo, mono, uno, tricapelo, un solo pelo, ¿ya? Tenemos lofótricas, ¿ya? Que es varios pelos, pero hacia un lado nada más, hacia un polo de la bacteria. Anfitricas, pelos hacia los dos lados. Y peritricas, pelos alrededor de toda la bacteria, ¿ya? Tenemos pilisofimbrias, que son esas estructuras más delgadas, que esas no son relacionadas al movimiento, sino más que nada a la reproducción, al transporte de plásmidos, ¿ya? Al transporte de los plásmidos, ¿ya? Para la conjugación. A este transporte, a esta información, recombinación de plásmidos se le llama conjugación, ¿ya? Entonces, estas fimbrias o pilis están relacionados con la conjugación bacteriana. ¿Qué es la conjugación? Transportar a través de estas estructuras, le va a enviar una a otra que plásmidos. ¿Y qué es el plásmido? El plásmido son porciones de ADN chiquititos en forma circular que tienen una característica importante o peculiar que pueden tener algunas bacterias, sobre todo relacionados a la resistencia contra antibióticos. Acá están los genes relacionados a la resistencia contra antibióticos. Algunas bacterias son resistentes y otras no. ¿No? Entonces, las bacterias que tienen estos plásmidos por lo general son resistentes a determinados antibióticos y le pueden pasar esa información a otra bacteria. ¿A través de qué? A través de estos pilis, ¿ya? Y finalmente las esporas, ¿ya? Que son unas estructuras donde solamente tienen el ADN y, y una pared, ¿ya? El ADN y una pared que son estructuras de resistencia metabólica. Cuando las bacterias entran en, no todas, ¿no? Cuando entran en algún estrés o presión, las condiciones ambientales no son favorables para su supervivencia, ellas se convierten en esporas, esporulizan, generan esporas y liberan esporas, y de esta forma se mantienen latentes en el medio ambiente, hasta que pueden encontrar otro medio ambiente adecuado, donde, como tienen otra vez información genética, ¿no? Vuelven a germinar, ¿ya? Y a volver a reintegrarse como bacterias, ¿ya? Pero no todas las bacterias generan esporas. Después hemos visto por fuente de carbono y energía, ¿ya? Tenemos que pueden ser autótrofas o heterótrofas. Auto, generan ellas su propio alimento. Hetero, necesitan obtener alimento de otros lados, ¿no? Dentro de las autótrofas, ¿no? Obtienen carbono de fuentes inorgánicas, ¿no? Como el CO2, ¿ya? Acá tenemos, ¿quiénes son? Las autótrofas, las cianobacterias. Ellas realizan fotosíntesis al igual que las plantas, ¿ya? Y las heterótrofas obtienen carbono a partir de fuentes orgánicas, ¿ya? De acuerdo a su fuente de energía, tenemos a los quimiótrofos y los fotótrofos, ¿ya? Quimiótrofos porque obtienen su energía a partir de compuestos químicos y los fotótrofos a partir de la energía lumínica,
¿ya? Los quimiótrofos, ¿ya? Los quimiótrofos pueden dividirse en quimiolitótrofos, que son químicas, ¿no? Lito de inorgánico, ¿ya? Compuestos tróficos químicos inorgánicos, ¿ya? Tenemos acá bacterias, por ejemplo, del azufre, ¿ya? Descomponen azufre, o las bacterias del hidrógeno, ¿ya? Utilizan su energía a partir de estos compuestos. Mientras que los quimiorganótrofos utilizan químicos orgánicos, ¿ya? Que es la mayoría de los procariotes, ¿ya? Por ejemplo, las bacterias que desintegran azúcar, por ejemplo, ¿ya? Y de acuerdo a su reproducción tenemos bipartición, ¿ya? Chicos, ¿siguen ahí? Sí, docente. Sí, Ah, ya, genial, muy Sí. bien. Muy bien, ya. Entonces, continuamos. Ya. De acuerdo a su reproducción, tenemos que puede ser por bipartición, ¿ya? Bipartición. La reproducción de bacterias por bipartición, en este caso tenemos acá la bacteria, no el ADN y su mesosoma, ¿ya? Se lleva a cabo una duplicación del material genético, ¿ya? Se duplica el material genético, su ADN circular, pero se genera un nuevo mesosoma. ¿Por qué? Porque te dije que los mesosomas anclaban al material genético, ¿no? Entonces necesita otro mesosoma para que ancle su nuevo material genético y luego estos mesosomas van a arrastrar a este material genético hacia los extremos, ¿no? Llevándolos hacia los polos de la bacteria y se va a generar un tabique, un septo, una división, ¿ya? Y de esta forma va a generar dos células hijas, idénticas, obviamente, ¿no? Entonces esa es la bipartición y por conjugación, ¿ya? Por conjugación, te dije que acá intervenían los pilis, ¿no? Esta es una célula, una bacteria donante que tiene este plásmido circular, ¿ya? Y esta bacteria es una bacteria receptora que no tiene ese plásmido, ¿ya? Entonces a través de la extensión de sus pilis se van a comunicar, ¿ya? Y la donante le va a transferir la información genética, ¿no? De su plásmido y al final, ¿no? Las dos van a tener el plásmido y esta va a ganar la información genética que hay dentro de este plásmido y por lo general, como te dije, dentro de los plásmidos hay resistencia antibacteriana, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo la transferencia de genes? Por transformación, por ejemplo. La transformación es una forma que se puede hacer en el laboratorio donde se rompe a la bacteria, ¿ya? Se rompe a la bacteria por un shock térmico, por radiación ultravioleta, ¿ya? Sale una parte, ¿no? Se fragmenta el ADN, sale una parte del ADN, este ADN se mete dentro de una célula competente, de una célula receptora, ¿ya? Y se va a integrar. Hay una recombinación de ese fragmento de ADN con el ADN de la célula receptora, se recombina y se integra. Y mira, y esta nueva célula, esta nueva bacteria, ganó información genética de otra. ¿Ya? Entonces se integra y hay una recombinación y esta es una célula transformada. Acá se ha transformado la célula, ¿ya? Esto se hace en laboratorio, ¿ya? Se hace en laboratorio y de esta manera creamos, mira, le damos una información genética adicional a la bacteria que nosotros queremos, ¿ya? Transducción, ¿ya? Es otra forma de también transferir genes, pero en este caso ya se hace a través de un fago, de un virus, ¿ya? Los fagos o bacteriófagos son los virus que atacan solo bacterias, ¿ya? Entonces la bacteria es infectada por un fago y va a integrar su genoma dentro de ella, ¿no? El ADN del fago se separa de manera imperfecta luego, ¿ya? Y el ADN mal separado es ensamblado en nuevas partículas virales, ¿ya? Mira, el ADN se infecta por un virus, el virus le mete su información genética, su ADN, se pega el ADN dentro del ADN de la bacteria y luego este ADN del virus también se va a separar, pero no se va a separar exactamente el ADN del virus, sino es que se va a llevar parte de la información genética de la bacteria también. Y, y este nuevo ADN que tiene una fusión
o un pedazo de la bacteria del ADN y del virus, va a volver a ensamblar virus. Y este virus va a lisar a la bacteria, la va a matar, va a salir, y este virus, que tiene la información genética de la bacteria, va a infectar a otra bacteria. Y va a meter también su información genética, pero no solo le mete la información genética del virus, sino que también de la información genética de la primera bacteria que él también estaba trayendo. ¿Sí? Entonces ahí los fagos nuevos infectan una nueva bacteria, incluso de especies diferentes, y le da información genética de otra bacteria, ¿no? El ADN del fago es incorporado en un nuevo hospedero, transmitiendo información genética de una bacteria a otra, porque llevaba información genética de esta bacteria y terminó pasándole a esta otra bacteria. ¿Ya? Entonces es una forma de transferir también genes. ¿Ya? Y la clasificación de procariotes, ¿no? Según Whitaker, ¿no? Tenemos a las arqueobacterias, que pueden ser las metanógenas, las halófilas o las termófilas, producen metano, viven en ambientes con altas concentraciones de metano, ya las halófilas, altas concentraciones de sales, por ejemplo, en el mar muerto, ¿no? Y termoacidófilas son aquellas bacterias que son súper resistentes a altas temperaturas y ácidos en este caso, ¿ya? También se dividen en eubacterias o bacterias verdaderas, ¿no? Tenemos a las gram positivas y gram negativas, tenemos a las espiroquetas, ¿ya? Tenemos, en este caso, las espiroquetas que tienen esa formita de tirabuzón, ¿no? Tenemos a las verdes purpúreas, ¿ya? Las verdes purpúreas, que son bacterias fotosintéticas, ya, pero que emplean el azufre, ya, en vez de agua, por ejemplo, ya. Tenemos a las cianobacterias, que son las bacterias que realizan fotosíntesis, como las plantas. Tenemos a las rickettsias, que son bacterias exclusivamente de vida intracelular, o sea, solo tienen que parasitar a otros para poder vivir. Las clamidias, que son bacterias muy, muy, muy pequeñitas, ya. Y los micoplasmas, ya, que son bacterias muy pequeñas, ya, y que no tienen pared celular, por ejemplo, ya. Entonces, por ejemplo, si le das un antibiótico a micoplasma, para matar pared, quieres eliminar dándole un antibiótico que destruye pared celular, no le va a hacer cosquillas porque no tiene pared celular, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿ya? Y según Carl Woerth, ¿ya? Según Carl Woerth, tenemos tres dominios, ¿ya? El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, donde este grupo, eucaria y arquea, se separan de bacteria, tienen un ancestro común ambos, pero luego se separan, y donde él nos dice que arquea es más semejante a eucaria. Ya, el grupo de arquea es más semejante a eucaria por algunas características que ellos encuentran. Después hemos visto estos tipos de bioremediación, ¿verdad? Remediación microbiana, utilizando diferentes microbios para descontaminación, por ejemplo, degradación enzimática, utilizando las enzimas, ¿no? En algún lugar para descontaminar también, y la fitorremediación, donde se utilizan plantas también para eliminar ambientes contaminados, mejorar los ambientes contaminados. Ya, eso hemos visto en la clase número 2. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Disculpe, ¿cuál era el- la bacteria que solo sobrevivía contaminando otras? Las intracelulares, ¿te refieres? La rickettsia solo es de vida intracelular, Ah, ya. Gracias. ¿sí? Ya. Profesora, Sí. una pregunta, el, ¿el VIH es compleja por tener proteína? Sí, por tener proteínas. No, mira, es complejo no por tener proteínas, porque sus capsómeros son proteínas, sino que es complejo porque tiene encima de su cápside una membrana. Y tienen otro tipo de proteínas que ha sido obtenida a partir de su célula huésped. Eso lo hace complejo. Un virus simple solamente tiene material genético, ¿ya? Material genético y su cápside, ¿ya? Acá ves, ¿no? Acá mira, este es un virus simple. Este es un virus complejo. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Nadie?
Ya, vamos a la 3, rapidito. ¿Ya? La 3 hemos visto, ¿pueden ver mi pantalla? No, no. Ya, en la semana 3 hemos visto eucariota. Ya, eucariota rapidísimo. Ya, eucariota hemos visto animales y vegetales. Está constituido por la membrana plasmática, el citoplasma, que es el citosol, que es la parte líquida, básicamente, constituido por agua, ¿no? No es agua exactamente, sino es como un gel, ¿no? Es como un gel. Y el citoesqueleto, constituido por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, que le da justamente el esqueleto a la célula. Y además por organelas, ya, organelas y el núcleo, pues, donde se encuentra nuestro material genético, ¿no? Diferencias claras, ¿no? Entre el animal, que es una forma media esférica, ovoide, irregular, mientras que los vegetales, a mí me parecen muy lindos los vegetales, porque, mira, son de forma hexagonal. ¿Gracias a quién? A la pared celular que tienen. ¿La pared hecha de qué? De celulosa, ¿ya? Que es diferente a la pared de la bacteria, ojo, ¿ah? La pared de la bacteria está constituida por peptidoglicano o mureína, es lo mismo. Pero en las células vegetales está constituido por celulosa, ¿ya? Celulosa, ¿ya? Membrana plasmática, se estudió el modelo del mosaico fluido, ¿ya? Por Singer y Nicholson, ya ese fue donde se estudió la membrana plasmática. Es una membrana semipermeable, o sea, ¿qué quiere decir semipermeable? Que deja pasar algunas cosas y otras cosas no, ¿ya? Fluida, ¿por qué es fluida? Porque no es rígida, tiene movimiento, ¿ya? Tiene movimiento. Y es un mosaico, ¿por qué es un mosaico? Porque está constituida por diversos tipos de moléculas, ¿ya? Tenemos fosfolípidos, tenemos proteínas integrales, que son esas proteínas transmembranales que atraviesan los dos lados de la membrana. Tenemos proteínas periféricas hacia un lado. Sí, dime, Merian, Miss, la pantalla no se ve completa. ¿no? A ver, No, no. ya, ahí, Sí, ahora sí. ya. Entonces, sí, entonces mosaico porque está constituido por diferentes cosas, proteínas integrales, fosfolípidos, colesteroles, pero, ¿no? Entonces, varias cosas componen a esta membrana. Glicoproteínas, glicolípidos, ¿no? Cuando los glúcidos se unen a los lípidos, forman lípidos complejos, ¿no? Glicolípidos, glúcidos unidos a proteínas, glicoproteínas, ¿ya? El transporte, ¿ya? El transporte en las membranas tenemos por difusión y ósmosis, ¿ya? Difusión, cuando hablamos de ósmosis, estamos hablando solamente de agua, el movimiento de agua, ¿ya? Movimiento de agua a través de la membrana plasmática, ósmosis. Ya, ósmosis, movimiento, las moléculas del agua pueden atravesar las membranas lipídicas, sí. Yo te he dicho que es semipermeable, deja pasar algunas cosas y otras cosas no. El agua atraviesa directamente por ósmosis, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿ya? Difusión, ya, por difusión, atraviesan, ya, por difusión, cuando hablamos de difusión es el movimiento solamente de moléculas gaseosas, ya, solamente moléculas gaseosas, como por ejemplo, ¿quién? CO2 y oxígeno, ya, el CO2 y oxígeno se mueven a través de la difusión, ya, a través de la difusión, ¿sí? Es solamente entonces moléculas de soluto o gas, ya, que se mueven de un lado a otro, ¿ya? De una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿ya? Esa es la difusión, ¿ya? Y dentro del transporte podemos tener transportes pasivos y transportes activos, ¿ya? Cuando transportamos solutos, ¿ya? Solutos o iones que también necesitan atravesar, ¿ya? Pero en este caso, cuando hablamos de transporte pasivos y transporte activo, ¿ya? Utilizamos transportadores, ¿ya? ¿Y quiénes son esos transportadores? Son las proteínas. Estas proteínas transmembrana, ¿ya? Sirven como canales de transporte. Por ahí atraviesan, pasan ciertas moléculas, ciertos iones que son necesarios, ¿ya?
pero no pasa por cualquier lugar y no pasa por cualquier canal. Hay canales específicos. Mira, este canal tiene esa forma hexagonal y solamente sirve para estas moléculas. Este canal tiene un centro es ovoide, ¿no? Ovalado, y solamente entran estas moléculas ovaladas. ¿Ya? Es un transporte pasivo, se le dice pasivo, ¿por qué? Porque no hay gasto de energía. Ya no hay gasto de energía, cero energía. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el transporte? De una zona de mayor concentración, ya una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Por eso no hay gasto de energía. Va a favor de la gradiente, ¿ya? Entonces también se le conoce como una difusión facilitada, ¿ya? Difusión facilitada o un transporte pasivo, ¿ya? Difusión facilitada o un transporte pasivo. Mientras que esta, ¿ya? Es un transporte activo, ¿ya? También utiliza canales, ¿ya? También utiliza canales, pero en este caso sí va en contra de la gradiente. Ya va en contra de la gradiente. Y al ir en contra de la gradiente, o sea, de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración, necesita gasto de ATP. Acá sí hay gasto de energía, ¿ya? Gasto de energía. Por ejemplo, ¿quién? La bomba de sodio y potasio, ¿ya? La bomba de sodio y potasio. ¿Está bien? Entonces, ósmosis solamente es paso de agua, ¿ya? Y la difusión, dentro de la difusión tenemos transporte de moléculas, iones. Acá tenemos, por ejemplo, oxígeno, CO2, que ellos sí atraviesan directamente la membrana, ¿ya? Directamente la membrana, sin necesidad de transportadores. Pero en el caso de la difusión del transporte pasivo o difusión facilitada, ¿ya? Facilitada, hay transportadores. Y es pasivo porque no requiere gasto de energía, va a favor de la gradiente. Mientras que el activo, que es esto, va en contra de la gradiente. Y como va en contra de la gradiente, tú tienes que gastar más energía, gastar energía realmente para que ese proceso ocurra. ¿Ya? Ejemplo, bomba de sodio y potasio. No te olvides, bomba de sodio y potasio. La pared celular en vegetales, ya te dije que está constituida por celulosa y que una membrana a otra membrana se comunica, porque las células se comunican entre sí a través de estos plasmodesmos, que son estos canales, estas prolongaciones que tienen estas membranas celulares, ¿ya? Que atraviesan la pared, ¿no? Esta es una célula vegetal y acá estas estructuras verdecitas intensas son los cloroplastos, ¿ya? El citoplasma es constituido por citosol, sustancia líquida, ¿no? El citoesqueleto, ya te dije, microtúbulos, que son formatos de tubos, ¿no? Tubos constituidos por tubulina, los filamentos intermedios, ¿ya? Y los microfilamentos constituidos por actinas. Ya ellos le dan la estructura, el esqueleto a la célula, ¿ya? Tenemos también a los centriolos, ¿ya? Que están constituidos por microtúbulos, ¿ya? ¿Qué son estos centriolos? Estos centriolos son estos orgánulos tubulares, que en formato como que de cilindro, ¿no? Que se encuentran en las células animales. Y se organizan en pares, ¿ya? Y son parte de ¿qué? Del centrosoma, ¿ya? Que finalmente es una red de proteínas que ayuda a mantener la forma de la célula y mover orgánulos, ¿ya? Nos ayuda a mover los orgánulos. Esta es mira, esta es una microfotografía y así se ven, ¿no? Entonces, organización de los microtúbulos, ¿ya? Lo que ayudan es a determinar la ubicación del núcleo, a que los núcleos se ubiquen. ¿Dónde se ubica el núcleo? Ahí se ubica el núcleo. Esa es su posición del núcleo. Y los otros órganos celulares, ahí los fija también. ¿Ya? Ayuda a organizar el citoesqueleto. Además, los centriolos también ayudan en la división celular. Es importante en la división celular, ya que forman el uso mitótico, ¿ya? Responsable de separar los cromosomas, ¿ya? Los ribosomas, hace un rato te dije, son las maquinarias para la formación de proteínas, para la síntesis proteica. Está constituido por dos subunidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña. Mira, por el medio de ellos pasa el ARN. ¿Qué ARN? El mensajero, ¿ya? El mensajero y
A este va a llegar el ARN transferencia, que es el ARNT, ¿no? La ARN transferencia cargando, ¿qué? Sus aminoácidos. Y va a producir, ¿qué? La síntesis de proteína. Acá sí. Entonces, esta es la maquinaria de proteínas, ¿ya? Ribosomas, no te olvides. Función, síntesis proteica. 2 subunidades, ¿ya? El ribosoma eucariota y el procariota se diferencia. Eucariota, las subunidades, la subunidad mayor tiene 60S. ¿S de qué? De sedimentación. Una unidad, ¿ya? Y la subunidad menor tiene 40S, ¿ya? Pero cuando se juntan, no tienen 100S, sino tienen 80S, ¿ya? 80S, pierden 20S, ¿ya? Está constituido por proteínas y ARN, ¿no? 33 proteínas y ARN 18S, mientras que la subunidad mayor, 49 proteínas y ARN, tanto 28S, 5.8 y 5S. Mientras que los ribosomas de los procariotas, ¿ya? Está constituida también por 2 subunidades, pero la subunidad mayor tiene 50S y la subunidad menor tiene 30S. Cuando se juntan, forman 70S, ¿ya? 70S. La subunidad menor constituida por 21 proteínas y ARN 16S, mientras que la subunidad mayor 34 proteínas y ARN 23S y 5S. ¿Ya? Retículo endoplasmático, tenemos 2. Inmediatamente después del núcleo, ojo, después del núcleo, inmediatamente, por el sistema de endomembranas, está el retículo endoplasmático rugoso. Ya el retículo endoplasmático rugoso tiene esa forma de membranas aplanadas, ¿no? Membranas aplanadas, mientras que el retículo endoplasmático liso en forma tubular. Se llama rugoso porque en su superficie está adherido, ¿quién? Los ribosomas. ¿Ya? Ribosomas. Entonces, ¿su función cuál es? Síntesis proteica. ¿Ya? Retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Está relacionado a la síntesis síntesis de proteínas, ¿ya? Síntesis de proteínas, ¿ya? Procesamiento de proteínas, el transporte de proteínas, ¿ya? Y el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Liso, en forma de tubos y no tiene adheridos los ribosomas, ¿ya? Su función es la síntesis de lípidos, ¿ya? Metabolismo de carbohidratos, la desintoxicación, ¿ya? Y almacenamiento de calcio, ¿ya? La desintoxicación, ¿ya? Contiene enzimas que ayudan a desintoxicar la célula, especialmente en el hígado, ¿ya? Donde metaboliza sustancias tóxicas, por ejemplo, el alcohol, las drogas, donde se metabolizan, donde nos ayudan a desintoxicarnos de las drogas, bueno, de la gente que se droga, ¿no? ¿Dónde? Acá, ¿ya? En el retículo endoplasmático liso. ¿De dónde principalmente? ¿De dónde? Del hígado, ¿ya? El alcohol. ¿Dónde se metaboliza? ¿Dónde nos desintoxicamos? En el retículo endoplasmático liso, generalmente en el hígado. ¿Ya? Además, también está relacionado con como un depósito de calcio, ¿ya? Especialmente en las células musculares, ¿ya? Bien, tenemos aparato de Golgi, ¿ya? Después de esto, después de retículo endoplasmático, tenemos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi también es un conjunto de membranas, ¿ya? Que terminan formando unas cisternas, unas vesículas, ¿ya? Y que permite el transporte, ¿ya? Su principal función es procesar, modificar, clasificar y empacar proteínas y lípidos. ¿Quién ha sintetizado las proteínas? Retículo endoplasmático rugoso. ¿Quién ha sintetizado lípidos? Retículo endoplasmático liso. ¿Y quién mueve estas proteínas? ¿Quién mueve estos lípidos que se han generado? Aparato de Golgi, ¿ya? Aparato de Golgi nos ayuda a activar estas proteínas, ¿ya? Nos ayuda a procesar estas proteínas, nos ayudan a mover esas proteínas y a llevarlas a su lugar de trabajo, ¿ya? A los diferentes destinos de la célula. Eso nos permite hacer el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, a través de sus vesículas, ¿ya? Permite moverlas, ¿ya?
Entonces trabaja estrechamente relacionado con el retículo endoplasmático, ¿no? Lisosomas. Los lisosomas son unas vacuolas, ¿no? Unas estructuras que contienen enzimas, ¿no? Órganos celulares esféricos que contienen enzimas digestivas. Entonces, ¿cuál es la principal función? Degradar, ¿no? Como enzimas digestivas, degradar, ¿ya? Los lisosomas, bueno, tienen una membrana celular que los rodea de las células, ¿no? Como les digo, tienen enzimas digestivas, ¿no? Miren, por endocitosis, por ejemplo, esta célula se está comiendo esta bacteria, ya, no sé, de repente es un macrófago, ya, se come esta bacteria, lo interioriza por endocitosis, genera este fagosoma, ya, y inmediatamente viene un lisosoma del aparato de Golgi, ¿no? Se generan, ¿no? También del aparato de Golgi, ya, genera estos lisosomas que contienen estas enzimas digestivas, se va a unir a este fagosoma, ya generando un lisosoma secundario. Obviamente, al unirse, le entrega todas las enzimas necesarias, lo va a degradar a la bacteria, la va a destruir, ¿no? Y luego, si necesita aprovechar algo la bacteria, lo va a aprovechar, pero si no, va a eliminar los desechos, ¿ya? Entonces, este lisosoma secundario se va a pegar a la membrana de la célula, ¿ya? Y por exocitosis, exo hacia afuera de quién, de la célula, va a eliminar todos los desechos, le elimina, ¿ya? Esto se llama heterofagia, que es hetero, diferente, fagia, comida, se está comiendo algo diferente, ¿ya? Un alimento diferente. Ahora, también los lisosomas están relacionados con la autofagia, ¿ya? ¿Qué significa? Que yo, propio, fagia, se alimenta de lo propio, ¿ya? A veces dentro de la célula es necesario, pues, eliminar cosas que ya han pasado el tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, mitocondrias, algunos orgánulos que ya han acabado su ciclo y que tienen que morir, ¿no? Entonces, se envuelve, ¿no? La misma célula va a envolverlo, no va a interiorizarlo y se va a unir también los lisosomas, ¿no? Formando un lisosoma secundario, ¿no? Va a degradar a esta mitocondria, ¿no? Lo que se aprovecha, lo aprovecha como parte de sus nutrientes, y lo que no, pues tiene que eliminarlo por exocitosis también, ¿no? Entonces eso genera una vacuola que autofágica, propio fágico, ¿no? Por exocitosis elimina también, ¿ya? Entonces ahí tenemos diferencias entre autofagia y heterofagia relacionados con los lisosomas, ¿ya? Tenemos también a los peroxisomas, ¿ya? A los peroxisomas, ¿ya? Estos peroxisomas también son unos orgánulos pequeños, ya también rodeados de membranas, ¿ya? Tienen diversas funciones, incluyendo el metabolismo de ácidos grasos y la producción de peróxido, ¿ya? La producción de peróxido de hidrógeno y la descomposición de sustancias tóxicas, ¿ya? Tiene peróxido de hidrógeno, por eso se llama peroxisomas, peróxido de hidrógeno, y que se va a descomponer generando agua y oxígeno, ¿ya? Agua y oxígeno, ¿ya? Entonces contienen también enzimas, ¿ya? Incluyendo la peroxidasa y la catalasa, ¿ya? Peroxidasa y catalasa, eso tienen los peroxisomas, ¿ya? Entonces, el peróxido de hidrógeno va a reducir el oxígeno a peróxido, ¿ya? El oxígeno y el agua a peróxido, mientras que la catalasa va a descomponer el peróxido y lo va a convertir en oxígeno y agua, ¿no? En sentido contrario, ¿ya? Entonces tienen peroxidasas y tienen catalasas, ¿ya? Peroxidasas y catalasas. Peroxidasas van a reducir el oxígeno y el agua a peróxido de hidrógeno, ¿ya? Oxígeno y agua a peróxido de hidrógeno, H2O2, ¿ya? Eso lo hace el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Y la catalasa, la otra, va a descomponer al peróxido y lo va a llevar a agua y a oxígeno, ¿sí? Sentido contrario. Ya. Y las vacuolas también, ¿no? Son otros pequeños orgánulos
que por lo general almacenan diferentes sustancias. En células vegetales almacenan grandes cantidades de agua. En células animales también, pero la diferencia entre células animales y células vegetales es que las células vegetales son mucho más grandes, porque las células vegetales necesitan almacenar una mayor cantidad de agua, ¿ya? ¿Sí? Y finalmente tenemos plastidios o plastos, ¿ya? Que son organelas en forma de discos, ¿ya? Propias de las células vegetales. Por ejemplo, tenemos acá los cloroplastos, que almacenan a la clorofila y función, súper importante, la fotosíntesis, ¿ya? Acá se lleva a cabo la fotosíntesis, ¿ya? ¿Dónde tenemos a cloroplastos? En las células vegetales verdes, solo en las áreas verdes, ¿ya? Está constituido por una doble membrana, ¿ya? Acuérdate, esto es súper importante. Doble membrana y algo importante, que ellos tienen su propio ADN, un ADN circular pequeño. Ya, mira, tiene su propio ADN, tiene sus propios ribosomas, ¿ya? Y tiene su propio lípido, glóbulos de lípido, o sea, su energía, tiene su ADN, tiene su maquinaria para sintetizar proteínas, tiene todo. Esta es una célula autónoma, ¿ya? Una célula autónoma, tiene doble membrana, tiene cada uno de estos, los tilacoides, ¿ya? Y la unión de tilacoides forman las granas, ¿ya? Función, fotosíntesis. Y tenemos otros plastidios denominados cromoplastos o leucoplastos. Cromo viene de color, ¿ya? Plastidios de colores y leuco sin colores, ¿ya? Blancos. Un protoplastidio es un plastidio inicial, ¿ya? Un plastidio inicial, como si fuese un plastidio madre, indiferenciado, ¿ya? Que puede seguir dos caminos. Los etioplastos, donde son plastidios, son cloroplastos, que no han sido expuestos a la luz, ¿ya? Y se encuentran en plantas en oscuridad, ¿ya? Y estos protoplastidios se pueden dividir también en cloroplastos, que son los plastidios expuestos a la luz que realizan fotosíntesis, o los leucoplastos, que son plastidios blancos, pero que ellos, en este caso, van a almacenar diversos tipos de componentes necesarios para la planta. Ya tenemos a los cromoplastos, los cromoplastos, que son los plastidios que le van a conferir diversos tipos de colores a las plantas, ¿ya? Tenemos al licopeno, por ejemplo, color rojo, al caroteno, color naranja, ¿ya? Xantófila, color amarillo, ¿ya? Y así, color morado. Diferentes colores son los cromoplastos, ¿ya? Cromoplastos. Ahora, los leucoplastos se pueden dividir en amiloplastos, plastidios que almacenan almidón, amiloplastos. Elaioplastos, plastidios que almacenan grasas, y proteinoplastos, plastidios que almacenan proteínas. ¿Sí? Esto es un leucoplasto, por ejemplo. Este es un amiloplasto, perdón. Un leucoplasto, amiloplasto. ¿Ya? Dentro de los leucoplastos, exactamente él es un amiloplasto. ¿Dónde podemos encontrar amiloplasto? ¿Quién almacena almidón? Por ejemplo, la papa, el maíz, almacenan bastante gránulos de almidón como fuente de energía, de reserva. ¿Ya? Y las mitocondrias, ¿ya? Mitocondrias pueden ser de formas variables, cilíndricas, esféricas u ovoides, ¿ya? Ojo, las mitocondrias son muy importantes, células animales, ¿ya? También tienen doble membrana, ¿ya? Pero tiene una cresta mitocondrial que le dicen que es a la membrana interna, que esta membrana interna se repliega, ¿ya? Para extender superficie, ¿ya? Membrana interna se repliega y, ojo, mira, tiene ADN también. Ya tiene un ADN circular, muchos ADN circulares. Tiene ADN circular y también tiene sus ribosomas. Ya, o sea, tiene su material genético, tiene la maquinaria para generar proteínas, sus propias proteínas, ¿ya? Y tiene estas crestas, ¿ya? Entonces, función, respiración celular, ¿ya? Involucrada en la respiración celular y la producción de energía para la célula, ¿ya? Producción de energía y respiración celular. Glioxisomas. Los glioxisomas son peroxisomas especializados en plantas, encargados del metabolismo ¿de quién? De los triacilglicéridos y del anabolismo ¿de quién? De los carbohidratos en semillas, ¿ya? El anabolismo de los carbohidratos en las semillas.
¿ya? O sea, van a generar carbohidratos más complejos. ¿En dónde? En las semillas. ¿A partir de qué? De monosacáridos, ¿no? Probablemente. ¿Ya? Relacionados también con la germinación e interactúan con la mitocondria, ¿ya? Esos son los glioxisomas. ¿Ya? Y bueno, el núcleo, que es la porción más importante que tiene la célula, tenemos el núcleo tiene unos poros por donde, estos poritos por donde sale, tiene una membrana, ¿no? Una membrana nuclear y tiene unos poritos por donde sale el ARN mensajero, ¿no? El ADN siempre está dentro, siempre está dentro. El ADN podemos ver regiones de eucromatina, es ADN un poco más relajado, no tan compactado, que permite la transcripción y la transcripción de su material genético, mientras que la heterocromatina es un ADN altamente compactado, ya un ADN súper condensado que no permite la duplicación ni la replicación. Ya, ni la transcripción, ¿ya? Entonces, está constituido por, acá tenemos el núcleo, los poros, ¿no? Tenemos los ribosomas también adheridos en la parte externa, ¿no? El nucleolo, que son estructuras, también parte del núcleo, el nucleosol, que es como el citosol, ¿no? Acá, ¿no? Te digo, heterocromatina, ADN súper condensado, que no permite la replicación y la transcripción. Eucromatina es un ADN que se va a replicar y se va a duplicar, ¿sí? Ya. Y esto es importante, ¿no? Porque este es el dogma de la biología molecular, ¿no? El ADN para que se mantenga y se fotocopie de una célula a otra, de una célula a otra, de una célula a otra, es necesario que se fotocopie, ¿ya? Para que el ADN de una célula madre le pase la información a su célula hija, porque recuerda que tus células están generándose siempre, ¿no? Y todas las células tienen nuestro material genético, ¿ya? Para que una célula le pase la información genética a la otra, necesita primero replicarse. O sea, replicación es duplicación, es lo mismo, ¿ya? Replicarse o duplicarse es lo mismo, que significa fotocopiarse, ¿ya? El ADN se replica, ¿ya? En ADN, el ADN se transcribe, ¿ya? Se copia en ARN mensajero, pero ojo, no se copia todo. Ya solo se copia la porción que va a traducirse. Solo un pedacito del ADN se transcribe. Ya, si tú quieres producir, como te dije, colágeno nada más, no vas a fotocopiar todo tu ADN, sino solamente vas a sacar esa porción, ese gen del colágeno de tu ADN, nada más. ¿Y en qué lo vas a llevar? En ARN mensajero. A ese proceso de transcribir la información, copiarse la información, parte de la información, se llama transcripción y va de ADN a ARN. ¿Dónde se genera este proceso de transcripción? En el núcleo de la célula, en el núcleo. ¿Por qué? Porque el ADN jamás se va a atrever a salir del núcleo de la célula. ¿Por qué? Porque fuera de la célula, ¿ya? Fuera de la célula hay enzimas digestivas, has visto que peroxisomas, ¿no? Un montón de lisosomas, ¿no? Un montón de organelas y diferentes tipos de enzimas están fuera del núcleo. Entonces, el ADN nunca va a salir, pero le pasa la información ¿a qué? Al ARN mensajero. Ya al ARN mensajero le pasa la información y el único que sale del núcleo a través de los poritos es el ARN mensajero. Pero el ARN mensajero no sale calato, no sale así nomás, sino que le coloca una Cap5 acá en la cabeza, en el extremo 5', ya una Cap5, que es un señalizador, y acá abajo le coloca una cola poliA. Ya así se le conoce, cola poliA, que son adeninas, varias adeninas unidas, que lo que le va a permitir es ser reconocido afuera por las enzimas, para que no sea tan rápido digerido, ¿ya? Él va a salir corriendo y va a llegar ¿a dónde? Al retículo endoplasmático rugoso, pues para sintetizar su proteína, ¿no? Si él necesita sintetizar una proteína, va a llegar al retículo endoplasmático rugoso, que está inmediatamente después del núcleo, nomás, ahí nomás cerquita, ¿no? Y a esa conversión de ARN a proteína se le llama traducción. ¿Por qué traducción? Míralo. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya en idiomas diferentes. Hasta acá estamos hablando de ácidos nucleicos. Adenina, timina, citosina, guanina. Adenina, timina, ¿no? Citosina, guanina. Acá no hay timina, acá hay uracilo. Es adenina,
uracilo, citosina y guanina, ¿ya? Pero acá, cuando llegamos acá a proteína, ya no estamos hablando de ácidos nucleicos, sino estamos hablando ¿de qué? De aminoácidos. Y acá los aminoácidos cambian, acá tenemos a glicina, tenemos a la tirosina, tenemos a la treonina, ¿no? Un montón de aminoácidos. Entonces son idiomas completamente diferentes. Y cuando vamos a cambiar nosotros de idioma, ¿qué necesitamos? Si no sabemos hablar el idioma, un traductor, ¿ya? Entonces esa es la traducción. ¿Y dónde se realiza la traducción? En el citoplasma. ¿Dónde? Exactamente en los ribosomas. ¿Sí? Ya. Chicos, ¿alguna pregunta? Mis buenas noches, disculpe, tengo una pregunta, pero no sobre este tema, sino sobre otro tema. A ver. Si la Ya, mandé el chat, es una pregunta directa, solamente tengo ahí se la mandé la foto, no sé si la puede ver. a ver. No. Ya, a ver. ¿Es de alguna clase en especial? ¿Qué Sí, es semana? de la semana 5. Ya, a ver, déjame un ratito buscar la semana 5. Denme un minuto, ¿ya? Sí, pero nada más, la pregunta no es sobre esta, o sea, es de la semana 5, pero no de este ciclo, es de un ciclo pasado. Ah, ok, ya, de un ciclo pasado. A ver, déjame leerla entonces. La fermentación láctica ya se descompone en ausencia de oxígeno. Sí, claro, ¿no? Porque las fermentaciones no tenemos, cuando hablamos de fermentación, es anoxigénico. Ya. Em, para producir ácido láctico. Ajá. El ácido láctico es el producto final de ese proceso y es responsable de la acumulación de lactato en ciertos tejidos musculares durante el ejercicio intenso, ¿no? Claro, durante el ejercicio, lo que puede provocar fatiga muscular y calambres. La fermentación láctica. eh, en la fermentación láctica. Ya, en la fermentación láctica, ¿quién se descompone en ausencia de oxígeno? El piruvato, ¿no? El piruvato, ajá. Solamente que la clave de la CEPRE me O dice la la glucosa. glucosa. Por Ya, eso pues, estaba mi bueno. duda, porque buscando así, era el piruvato, y yo recuerdo por la clase que era el piruvato, pero la clave de la CEPRE me dice que la fermentación láctica a partir de la glucosa se forma piruvato, el cual se Sí, queda en el citosol. Entonces ahí me da sí. la duda. Bueno, en verdad, la Ambos en sí son glucosa, correctos, ¿no? Porque bueno, es de glucosa, sí, piruvato. ajá, exacto. Sí, una molécula de glucosa se divide en dos moléculas de piruvato, Ujú. Pero ¿cierto? entonces, si me hubiera, por ejemplo, esa Eh, pregunta, ¿cuál marcaría? ¿Glucosa o piruvato? yo creo que no te pondrían. ¿Esto ha sido pregunta de examen o ha sido solamente No, cuestionario? es de la CEPRE, de la pregunta Ya, entonces yo creo que no te pondrían así un examen, sí, porque te porque es darían una. confuso, ¿no? Es Sí, doble sí, clave es como tal. confuso. Pero Exacto, entonces, si sí, sí, marcaría ajá. el piruvato, la glucosa, ambos serían correctos. Sí, sí, porque a partir de los dos se produce el De ácido láctico. lactosa, ¿no? El Ujú. ácido láctico. Ok, ya, muchas gracias, profesora. Bueno, chicos, muy buena suerte para su examen de este domingo. Este domingo. Ah, no, es el próximo todavía, ¿no? Ah, ya me estaba asustando. Es el próximo, ya. Ah, no, sí, este domingo, perdón. Es este domingo, sí. Este domingo 18. Sí, ya. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos. Cuídense.